De acuerdo. Empecemos con la aclaración. Igual damos tiempo así de que lleguen los demás compañeros. ¿Ya llegaron todos? Ah, ya llegaron todos. Bueno, pues entonces am, vamos a empezar con la clase. Ay, Dios, estoy grabando desde el principio. Bueno, eh, pues bienvenidos a la clase. Algunas aclaraciones antes de comenzar este nuevo tema. Em, voy a um, voy a hacer una aclaración sobre la matriz pi, sobre lo de lo de la clase pasada, ¿no? Me hicieron un comentario muy bueno acerca de que tuviera más cuidado con bueno, no me dijeron eso, pero concluyo que debo tener más cuidado con la definición de la pi cuando se tiene un estado inicial recurrente, ¿no? Entonces vamos a suponer que, um, ¿ven mi pantalla? Sí, sí. Vamos a suponer que tenemos un punto X y Y, bueno, tenemos dos puntos, dos estados eh, con X recurrente. Recurrente, ¿qué estoy diciendo? Con X absorbente. Ujú. Entonces, el detalle era cómo definir pi de X, X y pi de X, Y para todos estos, para este caso, ¿no? Bueno, el detalle es que antes de continuar con esto, yo hice un poquito tuve un poquito de desidia con esto porque X absorbente yo lo definí como definición. Pedí que el tiempo fuera infinito. En este caso, una manera sencilla de decir que el tiempo de estancia en X, después de haber llegado ahí, es infinito, es que el tiempo sería infinito, ¿no? El tiempo de salto sería infinito. Una vez que llegó a X. Pero otra manera de poner esto es que Qx es igual a 0, es decir, es una exponencial con parámetro 0, que es una degenerada en infinito, ¿no? Y la manera en la que no definí la pi porque después no la ocupas, realmente para calcular probabilidades la ocupabas. Eh, pero para este link entre las probabilidades con la recurrencia y las propiedades de recurrencia y transitoriedad para variables, para cadenas continuas y discretas, sí era importante. Entonces vamos a definirla simplemente como delta XY, la delta de Kronecker, que es igual a 1 si X es igual a Y y 0 en otro caso. Esto es consistente con la definición de la Q. Me preocupaba un poco la Q, ¿no? Porque aquí estoy cambiando la pi y me preocupé de que la pi me fuera a cambiar la Q, pero eso no va a pasar, ¿no? Porque lo único que voy a tener es que Q de X a Y va a ser como siempre, va a ser menos QX si X es igual a y va a ser, me parecía que era QX por pi XY si eh, si estamos en otro caso, y esto es consistente porque en este caso, pues realmente cuando y sea igual a x, que es el principal problema, nunca vamos a ver la, la intervención de la pi, ¿no? Miren, no hay pi, eso va a ser 0 nada más. Y eso es consistente con el hecho de que lo que vieron en la tarea, en la diagonal, tenga ceros la matriz Q. Y este otro pedacito, pues es igual que la clase pasada, las veces pasadas que lo definimos, entonces es consistente. Gracias por la aclaración, por la pregunta de la vez pasada, y esta es la aclaración sobre ese tema. ¿Hay alguna pregunta? De acuerdo. ¿En qué nos quedamos entonces la clase pasada? Déjenme mostrarles. Hice la prueba completa sobre la parte esta de esperanza, de tiempo esperado de llegada a un conjunto A. Y antes habíamos hecho una recursión también para las probabilidades de llegada a un conjunto A. Antes, un poquito antes, habíamos visto el concepto de accede, ¿no? Y pues como se imaginan, lo que faltan son los conceptos de recurrencia, transitoriedad, distribución invariante, convergencia del equilibrio. Todo lo que vieron en cadenas de Markov se va a volver a cumplir para este caso, ¿vale? Entonces, vamos a definir estados recurrentes y transitorios. Esto no lo he definido, me parece, definición.
un estado I en E es recurrente, vamos a definirlo un poquito distinto al semestre pasado. Si la probabilidad empezando en I de que el conjunto de los tiempos tales que xt sea igual a I es no acotado, es igual a 1. Y vamos a definirlo como transitorio. Transitorio si lo opuesto ocurre, ¿no? ¿Vale? Ok. Supongo que les suena natural esta definición, pero en lo que escriben les pregunto a todos, ¿qué recuerdan que era para una cadena de Markov con tiempos discretos, ¿no? Las del semestre pasado? ¿Cuál era la definición de recurrente o transitorio? Que el tiempo de retorno empezando en un estado I era finito. Gracias, con probabilidad 1. Este es distinto, están de acuerdo, ¿no? Pero ustedes tenían, así también la estudié yo, pero ustedes tenían también un teorema, una caracterización, dos caracterizaciones de recurrencia. Uno era en términos de sumas, ¿no? Que una suma de algo fuera infinito, de probabilidades de quedarte en el punto I, y eso fuera finito o infinito, te determinaba transitorio recurrente. Y había otra que es exactamente esta definición, que una vez que llegábamos para una cadena de Markov a tiempo discreto, una vez que sabíamos que íbamos a regresar con probabilidad 1 a donde iniciamos, pues volvíamos a reiniciar la cadena y volvíamos a llegar, ¿no? Con probabilidad 1 porque son la misma distribución. Lo hacíamos una infinidad de veces y lo que obteníamos al final es que la cadena de Markov, tiempo discreto, regresaba una infinidad de veces al estado inicial una vez que tuviéramos recurrencia. ¿Ese resultado también le suena familiar? ¿No? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a usar esa intuición para justificar la definición que les puse y ahorita les pongo lo del tiempo de retorno, que ahorita es un poquito distinto. Entonces, vamos a probar el siguiente teoremita. Voy a poner una nueva página, yo creo. Teorema. Déjenme tener cuidado con los absorbentes. Este es fácil. Si X es, perdón, si un punto I es recurrente para la cadena de saltos, le estamos llamando, gracias, la cadena de saltos. Estoy hablando conmigo mismo enfrente de, frente de todos, perdón. Para la cadena de saltos Y, recuerden que Y está, Y está definida como X tau N, que tiene el índice un poquito cambiado. Alguien me hizo la observación en algún momento. Vamos a recordar que Y estaba dado por X tau N. Que X0 era tau 0, perdón, Y0 era la primera transición, no el punto inicial. Pero bueno, si es recurrente para la cadena de saltos, entonces también lo es para la cadena X. ¿Vale? Espero que me den chance. Voy a apelar a su conocimiento sobre cadenas de Markov del semestre pasado. Voy a estar apelando mucho a esta equivalencia entre la definición que me dieron y la definición de que regreses a la cadena una infinidad de veces, ¿vale? Para mí, recurrente va a ser para cadenas que sea infinitas regresos y que la probabilidad de regreso sea 1, ¿no? Perdón, y que la probabilidad del primer tiempo de retorno sea finito
es 1. Entonces, punto número 2 es el opuesto. Si es recurrente, si es transitorio para Y, entonces es transitorio para X, ¿no? ¿De acuerdo? Una preguntita rápida. ¿Creen que vaya muy rápido a la manera, en el momento en el que escribo o en la presentación del material? A veces yo pienso que en la presentación del material. Gracias, Yo gracias, también. gracias. Sí, de acuerdo también. Muchas Y yo gracias. De acuerdo. Va entonces, sí, gracias. Va entonces la demostración. Bueno, hay una parte inicial que es un poquito delicada, que es que, voy a tener en cuenta, por cierto, que es que este pedazo, ¿no? Estas hipótesis implican que la cadena de Markov X no va a tener explosión. Eso es siempre un problema, lo de las explosiones. Bueno, no siempre, pero en las siguientes pruebas que vamos a hacer es un detalle que tenemos que considerar. Vamos a probar este primer parte, ¿no? Que sí es recurrente para cadena de saltos, entonces lo es para la cadena de X. Entonces, si X y Y es recurrente, veremos que X no tiene explosión. ¿Vale? Y como vemos eso, a ver, denme un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, seguimos en las notas. En las notas, así es. De acuerdo. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos esto? Vamos a suponer, si es recurrente, entonces por el curso pasado, Y regresa a Y en infinitas ocasiones, ¿no? Vamos a ponerle YM. Regresa a Y infinitas veces. En tiempos, vamos a denotar los tiempos de regreso ahí. Vamos a denotarlos por N subíndice, vamos a ponerle ¿qué? M. ¿De acuerdo? Es decir, YNM es igual a Y, ¿no? Bueno. Entonces vamos a anotar, recordemos que queríamos, explosividad tenía que ver con, vamos a ponerle aquí, recordar. Explosividad tenía que ver con esta suma infinita, que era la suma, el límite de todos los tiempos, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de este tau n, que era el enésimo tiempo de ocurrencia, y esto era lo mismo que la suma, bueno, una notación adecuada, que la suma de 1 infinito de tau m menos tau m menos 1, ¿no? De hecho, esto necesito empezarlo desde 0, perdón, no desde 1, con la convención de que tau 0, tau menos 1 es igual a 0. Entonces realmente estoy sumando en todos los tiempos interarribos y eso me va a dar el tau. Y el detalle es que son tiempos independientes. Ustedes están probando o probaron en su tarea que hay condiciones con la esperanza para la no explosividad de este tipo de variables, ¿no? Porque todas estas son exponenciales, recuerden, de ciertos parámetros. Bueno, una vez que sepamos los parámetros que tienen. Y el detalle es el siguiente. ¿Cuál es la distribución? ¿No? Supongamos que
Vamos a tomar la distribución. Definamos. Espero que no haya usado esta letra. Tn. Vamos a definirnos como este mismo tiempo, pero estandarizado. Voy a querer que tenga parámetro 1. Y para estandarizarlo, pueden ver más o menos fácil que una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, ¿no? Si la multiplicamos por un factor igual al parámetro, nos da una exponencial de parámetro 1, ¿vale? Entonces vamos a multiplicar por el parámetro de este enésimo tiempo interarribos. Y ese parámetro va a ser Q, evaluado en el punto en el que iniciamos, ¿no? Que en este caso va a ser YM, me parece, ¿no? Estoy definiéndolo mal, esto debería ser una M. Esto va a ser YM menos 1. ¿Hasta aquí vamos bien? Tomen un segundo para pensar en esta definición. Debería de pensar que esto es un exponencial, esto es su parámetro, multiplican y queda exponencial de parámetro 1, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta suma, ¿no? Esta suma, ¿qué va a ser? Va a ser QI multiplicado por la suma de acuerdo a lo que tengo por aquí, ¿no? Es la suma de todos los tiempos interarribos. ¿De acuerdo? Pero déjenme poner este pedacito aquí adentro, ¿no? Si lo tengo ahí adentro, entonces, pues noten que cada vez que yo esté en el estado, cada vez que este cachito, bueno, cada vez que YM sea igual a I chiquita, ¿no? Entonces, el parámetro que voy a tener es QI chiquita, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a ocurrir? Aquí voy a tomar lo siguiente. Voy a ignorar. Todos estos son positivos, ¿cierto? Positivo, positivo. Entonces, puedo ignorar muchos términos y obtengo algo que es más chiquito. Entonces, voy a ignorar los M's tales que YM no era igual a I. Voy a considerar nada más los cachitos que eran iguales a I. Y para esos cachitos, ¿qué me queda? Para esos cachitos me va a quedar el incremento en el tau. Y pregunta, ¿cuál va a ser el estado en el que me encuentre en tau m-1? Bueno, pues si estoy considerando únicamente los YMs que le pegan a la I, entonces para estos, para los que no ignore, después de ignorar todos estos, con lo único que voy a quedar va a ser con Q YM-1 cuando YM-1 es igual a I. Eso es exactamente este término de X, ¿vale? Entonces, al final, este argumento nos va a decir que esto es mayor o igual que la suma desde que... Ups. Bueno. Voy a usar la misma notación, discúlpenme, de 1 a infinito, esto va a ser QI, que lo deben de estar pensando como QM, QYM-1, cuando YM-1, no, ¿qué? N mayúscula M. ¿De acuerdo? Deben de pensarlo como eso. Multiplicado por quiénes? Por tau, este es el siguiente, entonces este debería ser Y, ¿cuál Y? M
nm menos tau nm menos 1. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo, estoy escogiendo m's muy particulares que son en los momentos en el que, en el intervalo en el que me encontré en el estado I. ¿Vale? Este es el detalle sutil. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, pues estas, de acuerdo a lo que habíamos visto previamente, yo les dije que estas variables aleatorias son exponenciales, ¿no? De parámetro 1. Y eso es exactamente lo que estamos teniendo en este cachito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo que y en m-1 es igual a i. Entonces esto es, estas van a ser la suma, déjenme ver si no lo puse correcto, estas van a ser la suma desde que m va de 1 a infinito, ¿de quién? De t evaluado en, ¿dónde está mi definición de los t's? Lo que estoy teniendo es algo exactamente como esto. Entonces eso es exactamente y de lo que sea que ponga aquí, que es m/nm. ¿No? O sea, si tenemos la expresión aquí, lo único que me va a dar es que este m chiquito se sustituye por nm, que es exactamente lo que tengo aquí. Ya lo tengo. Estas son variables aleatorias exponenciales, independientes con distribución exponencial de parámetro 1. Y por una cuenta elemental o aludiendo al resultado que ustedes van a probar en la tarea, si tienen un parámetro 1 y están sumando 1 entre el parámetro, ¿no? Esa suma es infinita y eso les daba, si la suma era infinita, les debería de dar no explosividad, ¿no? Y eso es debido a gracias a la tarea 1 que están haciendo. Ejercicio 1 de la tarea. Ay, perdón. Por el ejercicio 1 de la tarea. La cadena es no explosiva. ¿De acuerdo? Entonces, solo requieren algo de meditación en este paso, me imagino. Lo demás es poner las definiciones en el lugar correcto. ¿Ok? ¿Les quedó clara la prueba? ¿Hay alguna duda? Una pregunta, ¿estábamos asumiendo que iniciamos desde el estado I o para que podamos hacerlo de que vas a visitarlo una infinidad de veces? Eh, ¿O de algún estado que acceda ahí? Estamos iniciando en el estado I. Déjame ver si lo puse. Y es recurrente para la cadena. Realmente, mira, sí fui un poco descuidado. Ahí te va la definición de recurrente. Estoy empezando en el estado I para determinar recurrencia, ¿no? Entonces, en el momento en el que estaba trabajando acá, asumí que era el estado en el que empezábamos y para la explosividad era empezar en I. Así es. Regresa ahí. Recordar que tau... vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo como nota aquí. Nuestra cadena X comenzará en I. ¿Vale? Sí, sí es necesario. Gracias por la observación. Ok. ¿Alguna pregunta adicional?
Sí, una pregunta más. Ujú. Para asegurar algo de no explosividad o explosividad, tenemos que comprobarlo para solamente, por ejemplo, un estado. O sea, aquí sí entiendo que el resultado tiene que ser, por ejemplo, estamos hablando de que si I es recurrente, entonces cuando empecemos en I, pues no va a haber explosión porque tiene que regresar ahí. Pero cuando hablemos de explosión de la cadena, por ejemplo, lo de la tarea, ¿habría que comprobarlo en todos los estados? O sea, que Para no la cadena, exploten. estoy asumiendo que empezamos en I. Entonces, parece. Sí. El de la tarea, a lo mejor déjame revisar la tarea para ver si no estoy diciendo, para entender bien la pregunta. Pa, pa, pam. Sí, no les dije el link con la explosividad, solo les dije que notaran que eso implicaba la no explosividad. Déjame hacer un comentario entonces adicional eh, para complementar esta cosa, ¿no? Vamos a ponerle aquí, nota adicional. En lugar de aludir directamente a la tarea, déjenme ponerles el resultado que viene en la tarea. En la tarea ven, en la tarea prueban que si SK es una sucesión de variables aleatorias exponenciales con distribución SK, distribución exponencial de parámetro, vamos a llamarle lambda K, ¿vale? Entonces, sí se tiene que la suma de estas variables K igual a 1 infinito, de 1 entre lambda K, que es la esperanza básicamente, es igual a infinito. Entonces, esta suma de todas las variables SK va a ser igual a infinito con probabilidad 1. Espero que no me salga de... No, con probabilidad 1, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo, eso ya es, eso es de la tarea. No les hablé de la explosividad hasta el momento, ¿no? Solamente es la tarea. Entonces, en el caso particular, en que estas variables SK las elijo iguales a estas exponenciales, ¿vale? Que tienen distribución exponencial de parámetro 1. Entonces, la suma de los parámetros, estos parámetros van a ser 1, y esa suma al final va a ser infinito, ¿vale? Es esta condición de por acá, y eso me va a implicar que la suma de todos los tiempos va a ser que la suma desde k igual a 1 infinito de los tks, que eran esta tnk, va a ser igual a infinito, ¿no? Y esto es exactamente lo que quería, ¿no? Porque si nos vamos atrás, la tn era exactamente una cota para el qi por tau, ¿vale? Esto implicará que tau va a ser igual a infinito. Hay una sutileza aquí que es que la QI técnicamente podría ser ceros en el caso de que tenga un estado absorbente, ¿no? Eso todavía me faltaría verlo, pero ahorita ahorita lo veo. Bueno, de hecho esto directamente nos dice que no, ¿no? Pero recurrente. Esto directamente nos dice que la QI no puede ser absorbente porque entonces no regresarían. Bueno, da igual. Esto es una cota superior para este pedazo de acá. Ese pedazo de la derecha converge a infinito y por lo tanto la tau va a ser igual a infinito. Ese es el argumento. ¿Respondí tu pregunta, Rodolfo?
Perdón, no, es que, o sea, sí había entendido más o menos, o no, más bien sí había entendido, porque empezando desde ahí si es recurrente, entonces la cadena no va a explotar, ¿no? O sea, la sucesión de tiempos se va a ir a infinito, la suma Así de es. los tiempos. Pero lo que no me entiendo muy bien es, por ejemplo, en nuestra clase, ¿cómo definimos que una cadena explote? Si empezando desde cualquier estado, esos tiempos, esa sucesión de tiempos es finita con probabilidad 1, o si, por ejemplo, en la tarea bastaría comprobarlo para, por ejemplo, cuando empieza en uno el proceso, porque también vimos el caso en el que empieza en otros estados, ¿no? Cómo se distribuyen los tiempos. No, O sea, como que quiero entender cuál es nuestra definición o qué entendemos nosotros porque una cadena no explote. Que creo que más o menos Jesús había dicho algo así, de que en todos los estados, pues la probabilidad sea menor que 1. Por ejemplo, aquí nada más estaríamos probando que en los recurrentes no explota. ya veo. Dame un segundo. Bueno, que de todas formas, si tenemos, o sea, si tenemos un recurrente y muchos transitorios, pues debería terminar la cadena en no sé, en el Sí, recurrente. entiendo tu punto ya. Yo lo había tomado como que era una distribución inicial, y que con esa distribución inicial, la cadena, los tiempos iban a converger a infinito. Lo que estás diciendo también es válido, ¿no? O sea, me estoy contradiciendo un poco quizá con lo que dijo Jesús, que sí es cierto, ¿no? Estoy tomando la distribución inicial que es generada en I. Y con esa definición estoy corriendo la cadena y esa es mi definición de que sea de que sea no explosiva. Voy a pensar si es equivalente. Voy a pensar si es equivalente a la de todos los estados. Creo que debería ser equivalente, pero voy a mandarles más feedback más adelante. Lo que sí es que en este Bueno, caso en particular es sí que es equivalente porque los estados, eh, porque Y es recurrente, de manera que vas a llegar primero ahí, ¿no? Con probabilidad 1, y ya que llegues ahí, entonces puedes correr la cadena desde I y vas a tener una explosividad. O sea, los tiempos que una vez que llegue la cadena ahí, empiezas a ver cuál es la suma de todos los tiempos, que va a ser estrictamente mayor que la suma de los tiempos de toda la cadena, empezando en donde gustes, ¿no? Empezando en I, puedes suponer que empezaste en I porque vas a llegar ahí con probabilidad 1. Ya que empieces, vas a tener una cantidad infinita de tiempo, ¿no? Y eso te va a dar la no explosividad. Sí, sí, alguien me iba a hacer una pregunta. sí, no, es que entonces asociamos la no explosividad a una cadena con una distribución inicial dada. Sí, sí. Ok. Sí, Así es es que como creo yo que lo la tomé. Sí. confusión que estamos teniendo es porque, por ejemplo, en el RESNIC viene una definición de regularidad Uh-huh. en la cual, empezando desde cualquier estado, la cadena no es explosiva. Ya veo. Ya veo. Voy a hacer una aclaración sobre eso en alguna nota, porque ahorita les podría decir que son equivalentes bajo ciertas condiciones, pero no me quiero hacer bolas. Entonces, vamos a tomarlo por el momento, vamos a tomarlo que la explosividad, estoy asumiendo que porque así lo definí en mis notas, estoy regresando por acá, la cadena es no explosiva con la distribución inicial que les da. Después les mando algún teoremita para ver si esto es consistente con lo de empezar en cualquier estado, ¿no? Va, gracias por el comentario. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Por el momento, tómenlo así, ¿no? Definición de no explosividad es dada la distribución inicial. Realmente no hemos probado todavía lo importante que era la recurrencia de la cadena, ¿no? Entonces, sobre la recurrencia, esta ya es más fácil. Sobre la recurrencia de X, pues tienen que el estado va a llegar a, o sea, Yn. Pues está fácil. X tau n va a ser igual a Yn, ¿no? Y esto va a ser igual a I para un número infinito de n's, ¿no? Ok. Esto conjunto con el hecho de que con el hecho de que
tau n converge a infinito, pues entonces se tiene que una infinidad de elementos que tomen esa subsucesión debe de estar convergiendo a infinito, y ya lo cual me da directamente, me garantiza la existencia de una sucesión que converge a infinito, lo cual quiere decir que el conjunto de los tiempos t's tales que xt sea igual a i es no acotado, ¿no? Eso implica recurrencia para x. ¿De acuerdo? Entonces esa parte más o menos está fácil. Lo único que sí necesitaba era importante es esto de acá. Si no, podría tener una infinidad de taos, ¿no? Pero esa infinidad podría converger a un punto y entonces los tiempos estarían acotados aún así. Va. Esto es con respecto a la recurrencia. La transitoria, ¿hay alguna duda? Ok, la transitoriedad. La transitoriedad es bastante parecida. Si a este cachito de aquí, ¿no? Si y es transitorio, si y es transitorio para y, si y es transitorio para y, entonces pues el conjunto de todos los m tales que y m es igual a i está acotado por el máximo de todos estos, o el supremo si quieren, para no errarle. El supremo de este conjunto debe de estar acotado por algo, ¿no? Por un número natural m, vamos a poner. Y esto en particular va a decir que en ningún salto subsecuente a m, en mayúscula, vamos a estar en el estado i. Pues eso implica directamente que, vamos a ponerlo así, tau, que m más 1, m más L, vamos a ponerle, no va a ser igual a I para todo L que sea mayor o igual que 1, ¿no? Y entonces, X tau L. Y esto implica directamente que todos los saltos, o sea, todos los XS que vengan después de este tiempo de por acá, pues van a ser iguales a unos de estos X tau M, ¿no? Porque XT es igual a X tau J para algún J. Entonces esto implica que XS va a ser distinto de I para todo S que sea mayor que tau M más L. ¿Vale? Esto implica que el conjunto de los S tales que XS igual a I está acotado, ¿no? Supremo sobre todo de ese conjunto va a ser menor o igual que tau, perdónenme, M más L. Ya, está acotado, implica transitoriedad. ¿Queda claro? El detalle es básicamente que todo lo que estamos usando es que los saltos, la X es exactamente igual a uno de los saltos que estemos haciendo. Bueno, si no quedan preguntas, voy a la siguiente parte que es que, creo que no se los he puesto todavía. 1, si es recurrente. 2, si es transitorio, pasa esto. Entonces vamos a agregar una segunda parte de este teorema. Continuación del teorema previo. Vamos a ver esto. Esto va a ser como inciso 3 del teorema anterior, ¿no? Cada estado es ya sea recurrente o transitorio. Y aquí estoy hablando para X. Inciso 4.
Cada estado es recurrente. La recurrencia y transitoriedad son propiedades de clase. Vale, antes de hacer la justificación, vamos a poner, de hecho, la prueba es corolario de los resultados que hemos visto previamente. Entonces, solo lo indicaré así de manera con las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero entendamos qué nos está diciendo el enunciado. Recurrente o transitorio, o sea, nos dice que es una dicotomía. Vamos a ver cuáles son las definiciones que tenemos. Ay, hice algo mal aquí. A ver, vamos a ver cuáles eran las definiciones. Es recurrente. No, perdón. ¿Dónde está la definición? Recurrencia y transitoriedad. Es recurrente si esto pasa. ¡Ah! Podría hacer una aclaración aquí. Esto me equivoqué. Esto lo copié. No lo copié, perdón, me lo imaginé nada más. Esto es igual a 1. Igual a 0, perdón. ¿Podrían corregir las notas? Que es un acotado tiene probabilidad 1, perdón. Tiene probabilidad 1. No sé por qué escribí eso. ¿Vale? Entonces es no acotado, es acotado. Con probabilidad 1. Uf. Lamento mucho la confusión. La dicotomía viene como resultado de este teorema que les puse, ¿no? Lo que les probé, lo probé, ese statement lo tenía en la cabeza, pero no lo puse, ¿no? La manera en la que les hice el teorema era que si un estado era transitorio para Y, entonces con probabilidad 1, pues por su curso del semestre pasado, el número de veces que ibas a llegar ahí iba a estar acotado. Eso es lo que usé, ¿no? Entonces todo esto que está pasando es pues con probabilidad 1. Entonces es consistente o es exactamente la definición de transitoriedad de acuerdo a esta definición que tenemos por aquí, ¿vale? El siguiente resultado es que es equivalente lo que borré, ¿no? Es equivalente que si esto no ocurre, ¿no? Si no es acotado o es no acotado con probabilidad menor a 1, entonces necesariamente es acotado con probabilidad 1, ¿no? O sea, si no hay nada en el intermedio, o es no acotado o es acotado, pero no hay probabilidades de que a veces sí y a veces no. Es una o la otra con probabilidad 1. ¿Vale? Y eso corresponde a ser recurrente o transitorio. Entonces, profe, ¿ese es el teorema de Kolmogorov de la ley 01? No, supongo que podrías aplicarlo, pero es un poco más sencillo que eso. Okay. Es un poco más sencillo que eso. Ahí les va la prueba. Y es transitorio, también lo es para aquí. Vamos al statement. ¿Vale? Prueba. Vamos a empezar con 3. ¿Vale? Si X es transitorio, X es recurrente, para X, bueno, sí, solo sí. Vamos a suponer esto. Entonces, pregunta para ustedes. X es recurrente para Y. Debe haberla puesto como item pool. X es recurrente para Y. No necesariamente. Vamos a pensar, ¿qué tal si no fuera recurrente? Si no fuera recurrente, en una cadena de Markov solo tienen dos opciones, o es recurrente o es transitorio.
¿Están de acuerdo? Transitoriedad, de acuerdo a su definición, quería decir que una probabilidad fuera menor a 1 o algo así, pero en particular transitoriedad implicaba que el número total de regresos ahí iba a estar acotado. Eso es lo que usé, de hecho, en esta parte de la prueba. ¿No? Si es transitorio, entonces, para la cadena Y, entonces, con probabilidad 1, el número de regresos para ahí va a ser acotado. Entonces, efectivamente, el número de regresos va a ser acotado y eso implicaba por esto que el estado iba a ser transitorio para la cadena X, ¿no? Eso implica que si fuera transitorio, solo tenemos de dos sopas. Si fuera transitorio para Y, entonces es transitorio para X. Pero eso contradeciría, va a contradecir que sea recurrente porque estaríamos en esta situación, que con probabilidad 1 va a estar acotada el número el conjunto de tiempos en los que visitamos ahí. Y eso no es cierto, porque estamos asumiendo que con probabilidad 1 exactamente lo opuesto ocurre. ¿Vale? Entonces, eso nos está diciendo que Y va a ser... Sí, que Y va a ser X va a ser recurrente para Y, ¿no? En caso contrario, obtenemos una... Oh, bueno, y hay otro detalle que estoy usando, que en la cadena de Markov o eres recurrente o eres transitorio, no hay nada en medio, ¿no? Entonces, sí. Ya que tengo recurrencia para la cadena Y, pues tengo que va a ser equivalente, ¿no? Entonces, luego, por el curso del semestre pasado, X en E es o bien recurrente para Y o es transitorio para Y. De hecho, esta es más bien la prueba. El pedacito de acá era nada más para justificar que una es igual a la otra. Si es recurrente para Y, esto implica que es recurrente para X. Y esto implica que es recurrente en transitorio, implica que es transitorio para Y, por los incisos anteriores. Para X, perdón. Y pues ya tengo lo que quería, ¿no? O tengo esto o tengo esto. Que ese es el statement de la aseveración que está contenida en el inciso 3. ¿Va? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Vamos ahora con recurrencia y transitoriedad. Son propiedades de clase. Bueno, pues es el mismo argumento que antes, ¿no? O sea, si X accede a Y, de acuerdo a X. Recuerden cuál es la definición de acceso. De acceso, después de corregirles en la clase pasada, la definición de acceso era que íbamos a poder transitar de X a Y con probabilidad positiva, ¿no? Déjenme tratar de encontrar la definición de que dos estados accedan uno al otro. Lo vimos un poco más atrás. Aquí está. O sea, me faltó ponerle una X aquí, me imagino, ¿no? X, al parecer. X accede a Y si la probabilidad de que toquemos a Y empezando en X es positiva, ¿no? Que lo toquemos para algún T, ¿no? Y lo que habíamos visto como teorema es que esta relación de accede es equivalente a la relación de accede para la cadena subyacente Y, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta esto.
¿vale? Les voy a dar unos segunditos para que tengan eso en mente. Recuerden, accede con respecto a X es lo mismo que accede con respecto a Y. Ahora sí vamos a el resultado que estábamos probando. Pues esto implica directamente que X accede a Y. De acuerdo a Y. Por resultados de clases pasadas. Uh-huh. Y esto implica, por lo tanto, y si X, a ver, eso es por un lado. Por otro lado, si quiero probar que la recurrencia y transitoriedad es propiedad de clase, pues entonces tengo que hacer esta observación de que hay una equivalencia entre la X y la Y. Y por otro lado, pues tengo que considerar dos casos. Si X es recurrente, ¿no? Esto implica que, bueno, respecto a X, ¿no? Tengo dos opciones, X es recurrente respecto a X, y la otra, porque es una dicotomía, ya lo vimos en el inciso pasado, si X es transitorio, solo tenemos esas dos opciones, y en la opción de arriba, lo que voy a tener, déjenme hacerlo más chiquito porque me quedo. Pues en la opción de arriba voy a tener directamente que sin esto. No, perdón. Sin esto. Ahí. En la opción de arriba voy a tener, por lo que hemos visto hoy, que esto va a ser, que X va a ser recurrente respecto a Y, ¿no? Y en la opción de abajo voy a tener que X va a ser transitorio respecto a Y. ¿Vale? Y esto implica, en el caso de arriba, ¿ok? Entonces voy a obtener lo siguiente. Ya les voy a hacer el siguiente paso con las manos porque me estoy tardando mucho. Si X es recurrente para X, entonces es recurrente para Y. Si X es recurrente para Y, aparte sé que X accede a Y de acuerdo a Y mayúscula, ¿no? Entonces, estos dos statements, estas dos aseveraciones, pues me están diciendo directamente que Y es recurrente, ¿no? Por lo de propiedades de clase que vieron el semestre pasado. Esto implicaría entonces que, vamos a denotarlo por estrella, vamos a ponerlo, ¿no? Por estrella. Esto implica que Y es recurrente, ¿no? Respecto a Y. Y además, por el resultado pasado, por estos incisos 1 y 2, recurrente respecto a Y implica recurrente respecto a X, y eso al final nos da recurrente respecto a X. Y lo mismo por el otro lado, si Y es transitorio, X es, perdón, transitorio. Respecto a X. Entonces, otra vez por estrella, esto implicaría que X es recurrente. ¿Dónde está? Si es transitorio, perdón, con respecto a X es transitorio con respecto a Y, y como X está accediendo a Y con respecto a Y, eso implicaría que Y es recurrente respecto a y por el inciso 2, supongo, Y sería transitorio respecto a X. Parece un trabalenguas. Esto implica que Y es transitorio respecto a Y. ¿De acuerdo? Y eso finaliza la prueba. ¿Hay alguna duda?
Vale. Entonces es propiedad de clase, todo se vale igual que el semestre pasado, ¿no? Se cumplen las mismas condiciones y lo que estamos haciendo es nada más explotar ese link entre la cadena subyacente y la cadena X. Los siguientes son teoremas que tienen que ver con el equivalente a la caracterización de recurrencia y transitoriedad con sumas infinitas. No sé si recuerdan que había una caracterización con sumas. Bueno, pues vamos a hacer este análogo. Esto de la explosividad siempre me da pendiente. La absorción ahora me da mucho pendiente. Vamos a probar el siguiente teorema. La dicotomía, la siguiente dicotomía se satisface. ¿Vale? O bien tenemos que el estado es absorbente. Vamos a ponerlo así, perdón. Vamos a tomar un estado en E, ¿no? Si el estado es absorbente o si la probabilidad de retorno, empezando en I, es finita, con probabilidad de 1, entonces I es recurrente. No les he puesto la probabilidad de retorno. Voy a ponérselas aquí abajito. Vamos a definir la propiedad de retorno, el tiempo de retorno como el primer tiempo en el que retornas al punto Y una vez que iniciaste en un estado dado, ¿no? Entonces vamos a tomar el estado I y vamos a definir TI como el primer tiempo en el que la cadena regresa ahí, pero no vamos a contar el tiempo inicial, ¿no? El tiempo inicial, digamos, si empezamos en I, durante todo el tiempo tau de t menor o igual que tau 0, nos vamos a mantener, si empezamos en I, nos vamos a mantener en I hasta un tiempo tau 0 y luego saltamos, ¿no? Entonces no vamos a considerar este primer tau 0, sino después de que hayamos saltado e ido a explorar otras áreas de la cadena, vamos a ver cuándo regresamos, ¿no? Por primera vez. Entonces eso va a ser el primer tiempo, el ínfimo de los t's mayores que tau 0, tales que xt está de vuelta en, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esa definición, vamos a tener que si un estado es absorbente o esa probabilidad de retorno, si un estado es absorbente o esa probabilidad de retorno de este tiempo de llegada es finita con probabilidad 1, entonces sí es recurrente. Y además se satisface que esta cantidad análoga a la suma infinita de la caracterización en caso discreto es infinita, ¿vale? Segunda parte. En el caso contrario, no. Si QI es mayor que 0 y además la probabilidad de que TI sea finito es menor a 1, entonces sí es transitorio. Y la integral que les definí anteriormente debe de ser igual, debe ser finita. De hecho, pues básicamente estoy usando esta como caracterización de recurrencia transitoriedad. ¿Okay? Recuerden, nuevamente les indico, recuerden que esta suma, si la cambiamos, esta integral, si la cambiamos por una suma, es exactamente la caracterización de recurrencia para cadenas de Markov a tiempo discreto, ¿no? Entonces vamos a empezar con la prueba. Esta, por cierto, es la definición que alguien me dijo, ¿no? Esta de aquí. Es la que me dijeron al principio, pero en el caso discreto, ¿no? Entonces este es el análogo a esa caracterización que les decía, de regresar muchas veces o una sola. Bueno, ahí les va la prueba. Vamos a empezar con este statement, este enunciado de aquí.
Lo que queremos probar, recuerden, el objetivo final. Uf. No sabía que no estaban viendo mi pantalla. Ahí se ve mejor. Pasar a preguntas y comentarios. No hay preguntas hasta el momento. De acuerdo, demostración. Estoy partiendo entonces de que o soy absorbente o el tiempo de retorno ahí es igual a, es finito, ¿no? Con probabilidad 1. Entonces, bueno, si tuviera el caso, este es más o menos trivial. Si QI es igual a 0, entonces, pues claramente estoy en el estado I infinito. Entonces, vamos a ponerle I, es absorbente. Entonces, la cantidad de tiempo que paso en I va a ser infinita, ¿no? Porque voy a estar todos los tiempos, voy a estar en I. Todos los tiempos sucesivos al iniciar. Entonces, todo el tiempo estoy en I. Eso implica que es no acotado en particular el conjunto donde estoy en I. Y esto implica I es recurrente. Y además, pues, esta integral que tengo aquí, pues va a ser la integral de 1, lo cual obviamente nos da infinito. Este pedacito va a ser igual a 1. Y esto nos va a dar entonces infinito. Entonces, está medio simplezón ese pedazo. Vamos a suponer entonces que no, que QI es estrictamente mayor a 0. Y, ¿cuál era el otro pedacito, no? Que QI es que QI es estrictamente mayor a 0 y que esta probabilidad se cumple, ¿no? Quiere decir que el tiempo de retorno va a ser finito con probabilidad 1. Ahí está. El tiempo de retorno ahí, perdón. Ok. Entonces vamos a denotar, vamos a hacer otra vez en la conexión con la cadena de saltos subyacente. El análogo al tiempo de retorno I va a ser igual a esta, a esta variable aleatoria, NI. Vamos a ponerle sea NI. El tiempo de regreso ahí para la cadena de saltos. Es decir, este tiempo de retorno únicamente nos indica que nos saltamos el primer, el X0, digamos, y empezamos a contar del 1 en adelante, cuándo fue la primera vez que la cadena estuvo en el punto I. ¿Vale? Entonces, y recuerden que nunca podíamos, salvo que el estado fuera absorbente, lo cual quitamos ya de nuestra condición, ¿no? Si el estado no es absorbente, recuerden que nunca nos podemos quedar en I para la cadena de saltos. Bueno, esto implica que observación. Probabilidad de que esto sea finito, ¿no? Tiempo de retorno sea finito, es exactamente la probabilidad de que TI sea finito. ¿Por qué? Pues porque estamos, el TI va a ser, vamos a verlo un poquito más atrasito, aquí está. El TI va a ser fijarnos en la cadena de saltos en el primer tiempo, ¿no? O sea, la cadena de saltos después del tiempo inicial. O sea, nos vamos a fijar en Y1, Y2, etcétera, sin fijarnos en el Y0, ¿no? Y si esto es finito, quiere decir que existió un salto en el cual llegamos ahí, ¿no? Eso quiere decir, si existió un salto, quiere decir que el Y, que está representando los saltos, llegó ahí, ¿no? Empezando en I. Perdón, empezando en I, ¿dónde estoy? Empezando en I. Lo cual quiere decir que, de hecho, estos eventos son iguales. El evento en el que esto es finito es igual al evento en el que esto es finito.
¿no? Recíprocamente, si para la cadena de saltos llegamos ahí en algún momento, después del inicial, entonces, pues alguno de estos tiempos, de hecho todos los tiempos que quedaron entre el tau ni y el tau ni más 1 van a ser iguales ahí. Entonces, estos dos eventos son iguales, las probabilidades por ende son iguales, y entonces ya lo podemos deducir todo desde aquí, ¿no? O sea, recuerden que lo que queríamos probar era recurrencia, ¿no? Entonces, estamos partiendo de este hecho, ¿no? Esta probabilidad va a ser igual a 1. ¿Estoy bien? Sí. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a 1, lo cual quiere decir que esta probabilidad es igual a 1. Eso nos está diciendo que el tiempo de retorno es finito con probabilidad 1. Por su curso de cadenas de Markov del semestre pasado, esa condición es equivalente, o al menos implica, que el estado I es recurrente, ¿no? Implica que la probabilidad de que I, empezando en I, de que NI sea finito, es igual a 1. Esto implica que I es recurrente respecto a Y, ¿no? Y esto implica, por el resultado pasado, que I es recurrente respecto a X. ¿Hasta aquí está todo claro? De acuerdo. Voy a continuar entonces. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. De acuerdo. La siguiente parte, vamos a ver. La siguiente parte es, voy a hacer todo el inciso 1, pero el inciso 2 va a ser exactamente lo mismo. Voy a probar que esta condición ahora es válida, ¿no? Entonces, lo que voy a probar para la segunda parte, para el cálculo de la integral, lo que voy a notar es lo siguiente. La probabilidad empezando en, voy a probar, probaremos que la integral de 0 a infinito de la probabilidad empezando en I, de I a I a T, de T, que es lo que tenemos en la definición, va a ser igual a 1 entre QI. Estoy asumiendo que no es absorbente, ¿vale? Para que pueda definir esto sin problemas. 1 entre QI por la suma desde que, aquí siempre tengo dificultades, desde que N va de 0 a infinito, de pi n, de I a I, donde pi n denota la enésima potencia de pi. Por supuesto, el semestre pasado, ya dije eso muchas veces esta sesión, esa pi a la potencia n es exactamente lo mismo que la matriz de transición de n pasos, ¿no? Entonces, una vez que pruebe esto, el resultado se va a seguir más o menos fácil de lo que hemos visto el semestre pasado, de lo que vieron ustedes el semestre pasado. ¿Por qué? Porque estamos en el caso, estamos asumiendo que esta condición se cumplía, ¿no? Si se van un poquito atrás en la nota, van a ver, estamos asumiendo que esta se cumple, entonces lo que dijimos era que I iba a ser recurrente respecto a Y, ¿no? Si I es recurrente respecto a Y, esto es X, perdónenme. Lo puse un poquito atrás en algún lado. No, esto sí estaba bien. Esto es I es recurrente respecto a Y. Aquí estaba, perdón. Estaba bien. Entonces, I es recurrente respecto a Y. Y saben que si un estado es recurrente respecto a una cadena de Markov, estas probabilidades de transición van a ser, cuando las sumen, nos va a dar infinito. Entonces, este cacho de por aquí nos daría infinito, multiplicado por algo positivo, me da igual. Esto me daría que esta integral es igual a infinito, como se establece en la aseveración del resultado, ¿vale? Entonces, realmente lo único que necesito ver es
esta igualdad de probabilidades, de integrales, ¿no? Vale. ¿Cómo le hago para probar esto? Para probar esto, ahí les va. Vamos a notar que, bueno, es un copy-paste de la prueba del semestre pasado. La integral de 0 a infinito de la probabilidad empezando en I, de I a I en T, de T, es simplemente bueno, lo voy a escribir completa. Va a ser la esperanza, la probabilidad, empezando en I, de que XT sea igual a I, integrado de T. Y recuerden que esto es simplemente la esperanza de la indicadora, ¿no? La esperanza de la indicadora, esperanza empezando en I, de la indicadora de que XT sea igual a I, TT. Luego voy a hacer el truquito este de cambiar la esperanza con la integral. Ese truquito, si no se sienten muy cómodos con hacerlo, siempre que tengan argumentos positivos, lo pueden hacer. Eso se llama teorema de Tonelli. Entonces, no le pongan atención al teorema, al nombre del teorema, nada más confíen en que sí se puede hacer el intercambio con argumentos positivos. Esto va a ser entonces la esperanza empezando en I de la integral de 0 a infinito de la indicadora de que xt sea igual a I. A ver si me estoy equivocando. Vale. Entonces, vamos a fijarnos en esta variable aleatoria. Esta lo que nos está contando es todo el tiempo que ocupamos en I, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se cuenta ese tiempo. Si hacemos un dibujito, y el estado I anda por aquí, entonces lo que nos gustaría ver es cuando la cadena estuvo en esa línea rayada, ¿vale? Bueno, pues empezamos en I, ¿no? Entonces estuvimos un tiempo tau 0, vamos a ponerle aquí los tiempos tau 0, tau 1, tau 2. Voy a poner varios, a ver si no me tardo mucho. Entonces lo que va a hacer la cadena es que va a pasar un tiempo aquí, salta, ¿no? Salta para algún otro punto de por acá, no sé, para acá, y luego salta. Vamos a ponerle que salta para acá. Perdón. Y ta, aquí regresa. Sea por acá. Y otra vez regresa. Etcétera. ¿Vale? Entonces las partes que nos interesan, de hecho, son estas de aquí. Déjenme ponerlas en. A ver si les puedo cambiar el color. No, no pude. Así está bien. Las partes que nos interesan, sí se los voy a cambiar. Son estas rojas. Estos son el número de tiempos. Ese es el conteo o la medida de los tiempos que ocupamos en el punto I, ¿no? O sea, en todo este tiempo estamos integrando esta variable t. También lo estamos integrando aquí y aquí. En el resto de los puntos va a ser 0, ¿no? Aquí si estamos en este intervalo, esta indicadora nos va a estar marcando 0 y por lo tanto la integral realmente va a ser lo mismo que la integral de la constante igual a 1 sobre todos estos intervalos que aparecen por acá. ¿Los convenzo con ese argumento? ¿Les queda claro? Sí. Si ese es el caso, pues entonces esto lo voy a expresar simplemente como una suma infinita, ¿no? Que va a ser la suma. Voy a copiar lo que tengo escrito porque si no me voy a hacer bolas. Suma desde que m va de 0 a infinito de tau m menos tau m menos 1 por la indicadora de que y m sea igual a i, con otra vez estoy asumiendo que tau menos 1 es igual, perdón, tau menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Pues sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esta diferencia de tiempos son estos de acá, y lo único que estoy validando es que la cadena esté en el estado I. Si no está en el estado I, le pongo un 0 y da igual lo que cuenten estos términos, no nos van a contar para la suma. Entonces al final tengo eso y de ahí ya tengo el resultado básicamente porque este pedazo, voy a llamarle estrella o sharp, gato, ¿no? Esto implicaría que gatito
va a ser igual a la esperanza empezando en I de... voy a meter la suma otra vez. Otra vez estoy justificando el intercambio entre la suma y la esperanza gracias a Tonelli. Esto va a ser de 0 a infinito. Esto va a ser la esperanza de, empezando en I, de tau m menos tau m menos 1, indicadora de que ym es igual a I. Si estoy condicionando, o si estoy en el evento en el que la ym es igual a I, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución de este en tiempo? Bueno, es exponencial. ¿Cuál es el parámetro de esta exponencial? Si estoy teniendo esto. QI. QI, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que tendría es esperanza de una exponencial de parámetro QI. Este otro pedazo es independiente, los saltos son independientes de los tiempos, por lo cual tendría que esto es la suma desde que m va de 0 a infinito. Híjole, ya me estoy poniendo nervioso. De 1 entre QI, porque es la esperanza de la exponencial, multiplicada por la probabilidad de transición de la ym, ¿no? Entonces, PI de ym es igual a I, que es exactamente lo que quiero, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que 1 entre QI, que era lo que tenía en la expresión, espero, si no estoy mal, ¿de quién? De estas son las probabilidades de transición que son P, ¿dónde estoy? Pi n, ¿de acuerdo? Recuerden de que las probabilidades de transición de m pasos estaban dados por las potencias de la matriz, de un paso, ¿no? Entonces esto va a ser nada más de I a I. Perdón, vamos a ponerlo así, me gusta más para ser más explícito, de I a I como se requería, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Sí. Bueno, me queda un minuto. Les voy a dar la prueba de la segunda parte, simplemente reciclando estos argumentos, ¿vale? De hecho, si lo leen en Norris, todo lo que hace son sí, solo sí. Realmente lo único que probamos fue este statement de aquí, ¿no? De que si era recurrente, entonces todo eso pasaba. Pero este otro es exactamente lo mismo. O sea, vamos a suponer que QI es positivo, ¿no? Porque si no, estamos en este otro caso, y ya vimos que eso es recurrente. Si QI es positivo y esta probabilidad es estrictamente menor que 1, queremos probar que el estado I es transitorio. Bueno, ¿cómo lo probamos? Pues ya hicimos esta observación. Si esta probabilidad es, si esta probabilidad es estrictamente menor a 1, también la de la izquierda, y eso quiere decir, por su curso de cadenas de Markov, que esto menor a 1 implica que I es transitorio respecto a Y, y luego nos vamos al inciso 2, y eso nos implicaría que Y es transitorio con respecto a X. Va, ya está. Y ahora, ¿qué hay de la integral, no? Pues ya probé esto, ay, perdónenme, ya probé esta igualdad independiente de si es transitorio o recurrente. Entonces, vuelvo al mismo rollo, ¿no? Si esto, perdónenme, si esto era menor a 1, entonces I es transitorio, y si I es transitorio, entonces esta suma debe de ser finita, lo cual implica que esta suma debe de ser finita, y eso me da exactamente aseveración de por acá, ¿vale? Ahora sí, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si ahorita no se les ocurre la pregunta, que se me hace que es bien natural, ¿no? Me pueden escribir por correo, me pueden mandar una observación en el archivo ese que tenemos de Drive, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo lo que les quería platicar. Si gustan... Perdón, Ajá. yo tengo una duda, pero es técnica. O sea, cuando aplicamos Fubini, o Tonelli más bien, ¿Sí? la función que integramos tiene que ser medible con respecto a los sigma álgebra, bueno, a una sigma álgebra producto, ¿no? Sí. Y Uh-huh. en este caso esa indicadora lo satisface creo que por la continuidad derecha, ¿no? Sí, sí. Sí, es un poquito técnica, efectivamente.
Si necesitas, para hacer todo formal, necesitas una condición adicional sobre las trayectorias. Realmente, como construimos los saltos, de hecho, son trayectorias que son exactamente como las dibujé, que tienen continuidad por la derecha. Y sí necesitas, no sé si se puede probar de otra manera, pues, pero con continuidad por la derecha, esto es perfectamente medible con respecto al producto de las T's y de de la variable T y de la variable I. Sí, necesitas algo sobre la trayectoria. Sí, bueno, creo que se puede ver que es progresivamente medible, pero no sé si sea medible con respecto a... Solo necesitas medible con respecto al producto, y eso está bien si tienes trayectorias que son continuas por... Si tienes trayectorias que están determinadas por conjuntos densos y estás considerando la topología inducida por los borelianos, eso es suficiente. Okay. Y en el caso discreto, o sea, tienes la cruz con un espacio discreto, pero en el caso del espacio discreto puedes pensar en la topología como la discreta, nada más. Pero es algo muy técnico, no te apures mucho. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a finalizar la grabación. Yo tengo una pregunta. No, adelante, Manuel. Cuando hace la demostración a ver, se puede regresar donde demuestra que la cadena no es explosiva. Sí. Porque supone que QI es positivo, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, si QI es recurrente, entonces I es recurrente. Aquí lo tengo. Empiezo en que I es recurrente. Sí, qué buena observación, Imanol. Sí, no, estoy asumiendo... perdón. ¿Qué fue Luis ahorita? Perdón, Luis. Es que vi el nombre, me apareció el nombre de alguien más. Estás haciendo esta observación, ¿no? Lo que hice fue acotar por abajo esta cantidad, ¿no? Sí, porque me parece cuando la QI es 0, las exponenciales que le aparece ahí en realidad no son exponenciales, pues son 0. Pero podrías poner, recuerda que estamos probando que la cadena explota, ¿no? No explota, pero no explota, en el caso absorbente, no explota. Pues tenemos QI igual a 0 y pues ya la XT se queda ahí siempre, entonces la definición se satisface trivialmente. Este pedacito de por acá, uno solo de los incrementos que va a ser el tau 0, ya nos va a dar infinito. Entonces, en particular el TN, o sea, nunca va a llegar el siguiente TN realmente, pero si sumas todos los tau Ns, si sumas todos los tau Ns van a ser mayor o iguales que el tau 0. El tau 0 fue infinito y por lo tanto la cadena fue explosiva. De hecho, estos no los piensas como 0 técnicamente, o sea, los piensas como si condicionas con respecto a que llegaron a un punto y, ¿no? El incremento sería exponencial de parámetro QI, que podría ser 0, tienes razón. No, perdón, no tiempo 0, podría ser infinito. Pero el detalle es que uno de estos, al menos, es igual, o sea, la igualdad se sigue cumpliendo. La igualdad se sigue cumpliendo si le quitas estos. No es cierto. No se los puedes quitar. Sí, necesitamos separar el caso en el que I es absorbente. Si I es absorbente, entonces el primer tau 0 es infinito. Mejor vamos a ponerlo así. Y en el caso contrario tienes esta desigualdad. Gracias. Por supuesto. Gracias por la pregunta, era muy buena, de hecho. Ya eso es todo entonces. No sé si tengan una duda adicional. Yo solo no veo una cosa, o sea, ve que dijo que si un estado, creo que es recurrente para la de saltos, entonces es recurrente para la continua, ¿no? Así es. Pero aquí ya no entendí una cosa, o sea, ¿no podría como la cadena de saltos dar una infinidad de saltos en un tiempo, o sea, en un tiempo finito? Yo sabía que pues el conjunto de t's tales que x de t es igual a y estuviese acotado. O estamos considerando como que... Sí, por supuesto. O sea, no pasa, pero no es obvio, ¿no? A ver, déjame ver si te entendí la pregunta. Sí.
Estoy asumiendo que la cadena de saltos es... Aquí está. Estoy asumiendo esto, ¿no? Y puede ser, sí. estoy de acuerdo en que pues sí, des una infinidad de saltos, podría pasar, y que nunca llegues a un tiempo que explote, ¿no? O sea, que todos los saltos pasen antes, como en el ejemplo que vieron el viernes, que pase antes del tiempo 10. Entonces, realmente lo que pase después, pues ya no sabes no sabes qué pasó después, ¿no? Te fuiste, supongo, al infinito, lo que quieras, pero el punto es que no va a ser la cadena después de ese tiempo igual a 10, podría no ser, no estar en el estado I, ¿no? Bueno, no estaría, de hecho, en el estado I. ¿Esa es tu pregunta? ¿Qué tal si explota, no? Tu pregunta es si es Ándale, si recurrente explota, para si Y y explota el explota. proceso, podría dar una infinidad de saltos, bueno, sí, una infinidad de saltos, la de saltos, y el conjunto donde la cadena T es igual a ese estado I, pues Claro, estaría acotado, ¿no? claro, Por el claro, límite. claro que tiene, sí, claro que tiene razón. Es por eso que era importante este pedacito del principio, ¿no? Esto es Entonces, lo que creo que... este pedacito del principio era fundamental porque Sí, sí, sí. estaba haciendo las cuentas y me salía tu mismo comentario, ¿no? Se necesita que los tiempos, ¿no? Que los tiempos converjan a infinito. Si no, podrías, como la definición tiene que ver con lo no acotado, podría ser que este tiempo sea finito y entonces lo no acotado no juega ningún rol, ¿no? No importa que tengas una infinidad de saltos. ¿Sí? Sí, sí, tiene razón, sí, sí, sí. Sí, gracias por el comentario. Debía haber hecho más énfasis. A mí se me hace muy interesante eso. No, yo no, se me hace que yo, o sea, como luego me quedo pensando en otras cosas, no puse mucha atención ahí y ya después me perdí. Está perfecto, no te preocupes. Ahí Vale, le iba a ¿hay hacer una algún? última pregunta. Bueno, Échale. perdón, si quiere, al final de la Dame un clase, para que ya segundito se nada puedan más, ir. pero no te entendí la pregunta. Entonces, Rodolfo, ¿me la podrías repetir? O sea,